Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre la Inquisición y los judíos, pero no de la Inquisición española, de la que parece siempre hemos oído hablar, sino que hoy me voy a centrar en explicar el origen de la Inquisición. Y no fue un invento español. Dado que este tema es muy amplio y denso y seguiré hablando sobre esta cuestión en próximos vídeos, hoy solo me voy a detener en explicar qué es, dónde, cuándo y por qué surge el Tribunal de la Inquisición. Espero así resolver algunas de las dudas que me habéis planteado y también despejar algunos de los mitos y leyendas sobre este oscuro episodio de la historia europea. Para realizar este vídeo me he basado principalmente en la obra de historiadores como Joseph Pérez, Yitzhak Baer, Ben-Zion Netanyahu o Henry Kamen, expertos en la historia de la Europa medieval y la Inquisición, y de los que como siempre os voy a dejar los enlaces de acceso a algunos de sus libros en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia de la España judía. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Antes de iniciar, por favor, tened en cuenta que para no hacer este vídeo muy extenso, es importante considerar que los territorios hace cientos de años, obviamente, no tenían nada que ver con el estado geopolítico actual, por lo que, a no ser que indique lo contrario, me voy a referir a esos territorios con los nombres de los países actuales, ya que el objetivo de este vídeo es hablar sobre el origen de la Inquisición y no sobre la situación histórica de esos países durante la Edad Media. Así que disculpad si los nombres de los lugares pueden sonar algo anacrónicos, pero cuando hable en próximos vídeos sobre la Inquisición específicamente en España, podré concretar más la situación de los reinos de Castilla, Aragón o Navarra, por ejemplo. ¿Dónde y cuándo surge la Inquisición? Las primeras noticias que existen sobre el origen de la Inquisición la ubican en la actual Francia. En 1184, el Papa Lucio III instó a los obispos a hacer investigaciones en sus diócesis contra los herejes, específicamente contra los cátaros, un grupo cristiano que criticaba la corrupción de la Iglesia Católica. En el año 1209 comenzó la Cruzada Albigense, lanzada por Inocencio III, específicamente en Languedoc y Provenza, al sur de Francia. Según Edward Peters, en el año 1231, el Papa Gregorio IX institucionalizó la Inquisición Pontificia, nombrando inquisidores papales a dominicos y franciscanos para que hicieran los correspondientes interrogatorios. A partir del año 1252, con la bula del Papa Inocencio IV, ya se autorizó el uso de tortura durante los interrogatorios. Después, en Italia, a finales del siglo XII y especialmente durante el siglo XIII, comenzaron a establecerse tribunales locales de la Inquisición Pontificia por mandato papal, siguiendo la bula de Lucio III y las órdenes de Gregorio IX en 1231. Estos tribunales, generalmente a cargo de dominicos y franciscanos, operaron en ciudades como Bolonia, Florencia y Milán, persiguiendo a herejes como los cátaros y los valdenses. Historiadores como Andrea del Coll consideran que la Inquisición italiana durante los siglos XIII y XIV sirvió como laboratorio de la Inquisición papal. En Alemania o el Sacro Imperio hubo persecuciones contra herejías y caza de brujas. Entre los siglos XIII y XIV hubo tribunales episcopales contra los valdenses y los husitas. Y durante los siglos XVI y XVII se habla de una caza de brujas masiva, especialmente en los principados alemanes. Historiadores como Brian Levac indican que debido a la fragmentación política en España, la Inquisición institucional fue establecida en 1478 mediante la bula del Papa Sixto IV, a petición de los reyes católicos,
formalizándose como un tribunal bajo control real. Se consolidó en Sevilla en 1480 y el primer auto de fe público tuvo lugar en 1481. Dirigió su atención principalmente a conversos judíos y moriscos. En Portugal se estableció la Inquisición institucional oficialmente el 23 de mayo de 1536, mediante la bula del Papa Paulo III, enfocada sobre todo en censurar publicaciones como las de la Biblia en hebreo y perseguir a judíos conversos sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto. En los territorios que hoy forman los Países Bajos, durante el siglo XVI, especialmente a partir de que pasaron a depender del rey español Felipe II en 1556, se promulgaron edictos contra los protestantes, aunque nunca se estableció un tribunal inquisitorial como en España. En países como Dinamarca, Suecia y Noruega, tras la Reforma luterana se produjeron persecuciones de los protestantes hacia los católicos que se extendieron hasta el siglo XVII. Historiadores como Ewan Cameron destacan el papel de los monarcas escandinavos en la supervisión y aplicación de estas medidas persecutorias, aunque no existió un tribunal inquisitorial formal como en la tradición católica. En Polonia y Lituania existió una relativa tolerancia religiosa. Hubo tribunales episcopales y tribunales eclesiásticos contra las herejías desde el siglo XV, aunque nunca hubo represión inquisitorial formal. ¿Por qué se le llamó el Tribunal de la Inquisición y por qué se creó? El término proviene del latín inquirere, que significa investigar, y en todos los países implicó la creación de tribunales que investigaran inquisitivamente supuestos delitos religiosos como la herejía, la apostasía, el judaísmo secreto o el protestantismo. Según el historiador Jean-Baptiste Guiraud, la Inquisición fue un sistema represivo combinado por autoridades eclesiásticas y civiles para proteger la ortodoxia religiosa frente a doctrinas heréticas. Pero aunque surgió con ese objetivo, en cada país se enfocó en un grupo poblacional específico. Como podéis ver hasta aquí, en cada país hubo un tipo de Inquisición y el objetivo a perseguir fue distinto. Prácticamente en los dos únicos países en los que la Inquisición surge con el objetivo de perseguir las prácticas judaizantes de los conversos fueron España y Portugal. Pero, ¿por qué? La realidad es que, pese a muchos de los mitos que siempre hemos escuchado en contra de España y la injusta leyenda negra, lo cierto es que los judíos habían sido ya expulsados de prácticamente todos los países europeos occidentales en los que habían estado. Por lo tanto, si ya no había una gran población judía en el resto de Europa, pues obviamente no se les podía expulsar, y sus principales objetivos fueron otros grupos de herejes más numerosos. En cambio, a diferencia del resto de países europeos, la presencia judía en España sí fue permanente durante muchos siglos y hasta 1492. Citando al historiador Joseph Pérez, ningún otro reino occidental tenía tantos judíos ni tan integrados en la vida económica y cultural como España. Francia los expulsó en más de una ocasión, incluyendo además la confiscación de sus bienes. La primera fue en 1182, bajo la orden de Filipo II Augusto. Regresaron en 1198, pero se les expulsó de nuevo en 1306 bajo la orden del rey Felipe IV. Hubo una más en 1322, bajo el edicto de Carlos IV de Francia, y otra más, denominada como la expulsión definitiva, en 1394, bajo el edicto de Carlos VI. Algunos historiadores como Guiraud calculan que unos 100.000 judíos abandonaron Francia sumando todos estos periodos. Inglaterra expulsó a 3.000 judíos en 1290 a través del edicto de Eduardo I y no vuelve a haber población judía formal hasta prácticamente el siglo XVII. Austria también expulsó a sus judíos en más de una ocasión.
Según la historiadora Martha Keil, en 1420 el duque Alberto V de Habsburgo ordenó la detención de los judíos acusándolos de profanar la hostia. Unos 200 judíos fueron quemados vivos en marzo de 1421 y unos 2000 fueron expulsados. En 1450 fueron readmitidos y en 1485 expulsados de nuevo. En 1669, tras una nueva expulsión, 1.346 judíos abandonaron sus hogares austriacos. En Alemania, específicamente en el Ducado de Baviera, hubo una expulsión en 1442 y otra en 1551. En Brandenburgo hubo una en 1510. Como ya sabemos, en España fue en 1492 a través del Edicto de la Alhambra, emitido el 31 de marzo y dándoles hasta el 31 de julio de ese año para convertirse al cristianismo o abandonar el territorio. Se estima que entre 40.000 y 100.000 judíos fueron expulsados y más de 200.000 se convirtieron al cristianismo para quedarse en España. El historiador Henry Kamen señala que, aunque el objetivo inquisitorial oficial fue el de combatir cualquier forma de herejía, en la práctica los casos más frecuentes siempre fueron los de los judaizantes. El caso de Italia es más complejo porque, como os indicaba al principio, lo que hoy conocemos como Italia estaba compuesto por diferentes reinos y estados. Sicilia en 1492 era territorio español, por lo que también le afectó el edicto de expulsión de los reyes católicos, y más de 30.000 judíos fueron expulsados de la isla. Durante el siglo XVI, en otros territorios como Nápoles, Venecia, Roma, Ancona, Siena y Milán, los judíos enfrentaron restricciones, expulsiones parciales o encierros forzados en guetos, dependiendo del Estado y de las autoridades locales. En Portugal, tras el decreto de Manuel I, en diciembre de 1496, se ordena la expulsión o conversión, estableciendo el mes de octubre de 1497 como fecha límite. Pero lo cierto es que muy pocos pudieron salir en 1497 y hubo miles de conversiones forzosas, los llamados bautismos de pie. Para finalizar, os voy a mostrar el número de población judía de algunos países europeos entre los siglos XIV y XV. Teniendo en cuenta que las cifras son aproximadas porque las fuentes históricas son las extraídas de censos o edictos medievales, los historiadores estiman que España contaba con una población de unos 300.000 judíos. Según Joseph Pérez, Yitzhak Baer o Benzion Netanyahu, los judíos españoles representaban el mayor grupo judío de Europa. En Francia, antes de la última expulsión, en 1394, habría cerca de 100.000 judíos. Después de esa fecha, solo quedaron comunidades en Provenza por ser un territorio que no estaba bajo control francés. En Alemania o el Sacro Imperio se estima que había unos 60.000 judíos en el siglo XIV, dispersos en cientos de comunidades pequeñas y muy afectadas por las persecuciones tras la peste negra de 1348. En Italia, hacia 1400, no había más de 30.000 judíos en toda la península, que se concentraban principalmente en Roma, Venecia, Génova y Nápoles. En Portugal, pese a la cercanía con España, el número era bastante menor. Se estima que hacia el año 1400 había en Portugal unos 30.000 judíos. Polonia y Lituania experimentaron un incremento de población judía que llegó desde Alemania. Durante el siglo XIV, Polonia tuvo unos 10.000 judíos y Lituania unos 3.000. Sin embargo, durante el siglo XV, Polonia alcanzó los 30.000 y Lituania los 15.000. En ambos países contaron con muchos privilegios legales, convirtiéndose en importantes refugios para las comunidades judías de Europa del Este.
En Inglaterra, entre el siglo XIV y XV, no hubo comunidad judía organizada, salvo por casos aislados de conversos o comerciantes extranjeros. Cecil Roth confirma la ausencia de judíos en Inglaterra hasta su regreso en el siglo XVII. Entre los siglos XIV y XV, en los actuales Países Bajos, no hubo comunidades judías estables. Flandes, Brabante y Holanda estaban bajo fuerte influencia de la política de expulsión francesa. Solo hubo pequeños grupos itinerantes de comerciantes judíos, pero no poblaciones permanentes. La gran inmigración judía a Ámsterdam y Amberes se produce a partir del año 1492 con la llegada de los judíos españoles. Como conclusión, gracias a la revisión historiográfica más actual, se entiende que la Inquisición no fue un organismo uniforme y que los procedimientos variaron mucho según el país. Por otro lado, historiadores como Peters y Kamen han hecho comparaciones explícitas entre países, desmontando mitos sobre la supuesta brutalidad de la Inquisición española frente a la europea. Lamentablemente para la historia de España, la Inquisición siempre ha aparecido en el imaginario popular como la más brutal, pero los estudios más recientes muestran que la tasa de ejecuciones en España fue relativamente más baja comparada con las inquisiciones europeas medievales. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Ya sabíais dónde se originó la Inquisición y la cantidad de expulsiones a las que tuvieron que enfrentarse los judíos en tantos países europeos? ¿Qué opináis sobre la escasa o nula convivencia religiosa europea durante la Edad Media? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy quiero terminar con un texto que describe precisamente la intolerancia religiosa hacia los judíos en este periodo histórico, aunque personalmente considero que este sentimiento de rechazo hacia la comunidad judía, desafortunadamente, está hoy más latente que nunca. Gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. A diferencia de otros lugares de Europa, donde las expulsiones y persecuciones eran frecuentes y las comunidades judías muy pequeñas, España albergaba la mayor población judía de Occidente, con un nivel de integración social y económica que no se encontraba en Francia, Alemania o Italia.